Bienvenidos a La Voz que Quema, el canal donde la lucha por la justicia arde con fuerza. Hablamos sin rodeo sobre feminismo, la resistencia del pueblo palestino y las políticas de izquierdas que moldean nuestro presente y futuro. Cada vídeo es un llamado a despertar, cuestionar y transformar la actualidad que nos desafía. No te pierdas ni un solo episodio, porque aquí encendemos la chispa del cambio. Suscríbete y que tu voz también queme. Compañeras, hoy nos subimos a bordo de un tema que nos quema el alma y nos llena de esperanza a partes iguales. La flotilla de Gaza, esa valiente armada de barcos civiles que surca el mar para romper el bloqueo israelí y llevar un poco de luz a un pueblo asediado. Esta semana, del 11 al 18 de octubre de 2025, ha sido un torbellino de acción, de resistencia, de esos momentos que nos recuerdan porque el feminismo interseccional no puede ignorar Palestina. Porque, vamos a ser claras, esta flotilla no es solo un convoy de ayuda, es un grito de sororidad global, un puñetazo al colonialismo, un recordatorio de que las mujeres, desde las activistas en los barcos hasta las madres en Gaza, somos las que sostenemos la resistencia. Con nuestro toque sarcástico y cercano, vamos a desglosar lo nuevo de esta semana, conectar con nuestras luchas feministas y de izquierdas y mostrar por qué esta flotilla es un faro en la oscuridad. Porque, ¿quién no se indigna al ver cómo Israel juega a ser el rey del mar, interceptando barcos en aguas internacionales como si fueran piratas de película mala? Empecemos por el principio de esta semana, que ha sido como un capítulo de una serie de intriga, pero con vidas reales en juego. La Freedom Flotilla Coalition, FFC, esa red global de activistas que no se rinde ni con agua salada, y sus aliados en Thousand Marlens to Gaza, anunciaron el 12 de octubre que todos los voluntarios detenidos en la última intercepción han sido liberados. Sí, habéis oído bien. Después de que Israel secuestrara a 145 personas en aguas internacionales, médicos, periodistas, feministas, gente de 30 países, con 15 toneladas de ayuda valoradas en más de $110.000 en medicinas, equipos respiratorios y suplementos nutricionales para los hospitales de Gaza famélicos. Finalmente los soltaron. Pero no penséis que fue por bondad, fue por la presión global, por las protestas en las calles de Europa, por las voces de la izquierda que no callaron. Imaginaos a esas activistas, mujeres como nosotras, subidas en el barco Conscience, el buque insignia, enfrentando helicópteros israelíes que las abordan como en una película de acción, pero sin final feliz. Sarcasmo puro, claro, porque nada dice defensa propia como atacar a civiles desarmados en mar abierto, ¿verdad? Es piratería disfrazada de seguridad nacional, una violación flagrante del derecho internacional que la ONU ha condenado una y otra vez. Esta liberación no es solo una victoria, es un recordatorio de por qué estas flotillas importan. El 13 de octubre, la FFC soltó un comunicado que nos dejó con la piel de gallina. No basta con un cese al fuego. Israel debe levantar el bloqueo, permitir la ayuda sin trabas y responder por sus crímenes. Y mientras, las negociaciones en la sombra siguen, Qatar y Egipto presionando por una tregua que incluya la entrada de ayuda, pero Israel, con Netanyahu al mando, dice que no hasta que Hamas se rinda. Rumores de que Estados Unidos, con su enviado Witkoff, está ofreciendo un plan de 21 puntos que suena a migajas, liberación de rehenes a cambio de pausas cortas, pero nada sobre el fin del asedio. Compañeras, ¿no os revuelve el estómago? Mientras las mujeres de Gaza, esas heroínas que organizan comedores con harina rancia y cosen heridas con hilo de sutura, esperan ayuda que nunca llega, la flotilla demuestra que no estamos solas. Mujeres como las de la FFC, periodistas, médicas, feministas, son el rostro de esta resistencia y su valentía nos inspira a todas, desde Madrid hasta Ramala. El 14 de octubre, la noticia corrió como pólvora. La ONU, a través de expertos como Irene Khan, exigió que Israel garantice la seguridad de las flotillas y libere a cualquier activista retenido. Khan, esa voz que nos representa, dijo que atacar civiles en alta mar es una violación grave, que el periodismo en Gaza debe ser libre, que el bloqueo es un crimen contra la humanidad. Y mientras, en Europa, 82 parlamentarios del Consejo de Europa y el Parlamento Europeo firmaron una carta exigiendo la liberación inmediata de los detenidos de la flotilla anterior, recordando que 7 aún estaban en custodia. Sarcasmo a tope, qué conveniente, ¿no? Israel dice que son activistas radicales, pero cuando ves a Greta Thunberg, sí, la misma Greta que estuvo en una flotilla anterior en junio, o a Rima Hassan, MEP francesa, subidas en esos barcos, entiendes que esto es solidaridad global, no radicalismo. Thunberg, con su mirada de acero, dijo que el silencio es traición,
y Hassan, desde el barco Madeleine en junio, gritó que el bloqueo es un asedio genocida. Y no olvidemos la historia de estas flotillas. Desde 2010, con la Mavi Mármara donde murieron 10 activistas, hasta esta semana, Israel ha interceptado docenas de barcos, secuestrado cientos, atacado con drones en mayo y septiembre. En la Global Sumud Flotilla de septiembre, 42 barcos fueron detenidos entre el 1 y 3 de octubre, 462 personas secuestradas en mar abierto. Esta semana, la FFC y Thousand Madeleines unieron fuerzas para la segunda ola, saliendo de Catania el 24 de septiembre, pero la intercepción del 8 de octubre fue brutal. El Conscience y 9 veleros italianos y franceses, con bandera timorense, abordados a 120 millas de Gaza. Médicos, periodistas, defensores de derechos humanos, todos detenidos y deportados. Pero el 12, libertad total. Rumores de que la presión de la UE y la ONU fue clave, con negociaciones discretas para evitar más escándalos. Desde nuestro feminismo, esto es sororidad en acción. Las mujeres en estas flotillas, enfermeras que llevan equipos para partos en Gaza, periodistas que documentan el horror para que el mundo no mire para otro lado, son las que nos enseñan que la resistencia no es abstracta, es carne, hueso, mar salado. En Gaza, las mujeres enfrentan no solo bombas, sino un machismo amplificado por el bloqueo, viudas criando solas, maestras sin aulas, agricultoras sin tierra. La flotilla lleva no solo ayuda, lleva esperanza, la prueba de que no estamos solas. La izquierda, con España reconociendo Palestina, debe ir más allá, boicots a armas, sanciones reales, apoyo a estas misiones. Porque mientras la derecha aplaude a Israel, nosotras quemamos por justicia. Ahora que hemos puesto las velas al viento con el apoyo global y las liberaciones de esta semana, vamos a meternos en el meollo del asunto, la preparación de la segunda ola de la flotilla, esa que promete ser un huracán de solidaridad y que Israel ya debe estar sudando frío. Del 11 al 18 de octubre de 2025, la Freedom Flotilla Coalición, FFC, y sus aliados en Thousand Madeleines to Gaza han estado tejiendo redes, cargando barcos y gritando al mundo que el bloqueo israelí no es invencible. Imaginaos, compañeras, a activistas como nosotras, mujeres de todo el mundo, feministas, madres, periodistas, subiéndose a bordo del Conscience o de veleros italianos, con el mar como testigo y Gaza como horizonte. Con nuestro toque sarcástico y cercano, vamos a desglosar lo nuevo, conectar con nuestras luchas feministas y de izquierdas y mostrar por qué esta flotilla es un puñetazo al colonialismo. Porque, ¿no es irónico que Israel, que se las da de potencia tecnológica, tenga miedo a unos barcos con bandera de Timor Oriental cargados de medicinas y esperanza? El 15 de octubre, la FFC soltó la bomba. La segunda ola de la flotilla está en marcha, con salida prevista desde Catania, Italia, el 20 de octubre y llegada a Gaza en unos 10 días. Esta vez, son 10 barcos, incluyendo el Conscience, que ya sobrevivió a la intercepción del 8 de octubre, y veleros franceses e italianos, todos con banderas de países que reconocen a Palestina. Cargamento, 20 toneladas de ayuda, valoradas en $150.000, medicinas para hospitales colapsados, equipos respiratorios para niños con asma agravada por el polvo de los bombardeos, suplementos nutricionales para madres desnutridas, paneles solares para clínicas sin luz. Y no solo eso. A bordo, 200 activistas de 35 países, con un fuerte contingente de mujeres, médicas palestinas exiliadas, feministas europeas, periodistas de la izquierda global. Greta Thunberg, que ya navegó en junio, ha confirmado su presencia, diciendo que el mar es el camino a la justicia. Rima Hassan, la MEP francesa, se une desde París, gritando que esta flotilla es un acto de desobediencia civil contra el genocidio. Sarcasmo puro. Claro, porque nada amenaza la seguridad de Israel como un barco con mujeres llevando pañales y antibióticos, ¿verdad? Es como si el colonialismo tuviera alergia a la solidaridad humana. Esta preparación no es solo logística, es un acto de resistencia colectiva. El 16 de octubre, en una rueda de prensa virtual desde Atenas, la FFC detalló el plan, ruta por aguas internacionales, con GPS compartidos en tiempo real para que el mundo siga el viaje, y un equipo de abogadas listas para denunciar cualquier intercepción ante la Corte Internacional de Justicia. Rumores de que Israel ya está maniobrando, drones israelíes avistados sobre el Mediterráneo Oriental, amenazas veladas a los puertos de salida, y un comunicado del Ministerio de Defensa diciendo que cualquier barco que se acerque a Gaza será tratado como amenaza. ¿Amenaza? Claro, una amenaza para su monopolio del terror.
Mientras, en Gaza, las mujeres esperan. Una enfermera en el hospital Al-Sifa, trabajando con linternas porque el generador falló, sueña con esos respiradores. Una madre en Jabalia, repartiendo raciones de harina a 10 familias, sabe que los suplementos podrían salvar a sus hijos de la hambruna. Esta flotilla no lleva solo ayuda, lleva la prueba de que el bloqueo, que dura 18 años, no es eterno. Y las negociaciones siguen enredadas como un ovillo. El 17 de octubre, Qatar y Egipto propusieron una tregua de 96 horas para permitir la entrada de la flotilla, con liberación de 40 rehenes israelíes a cambio, pero Hamas exige un cese al fuego permanente y la retirada total, mientras Netanyahu, desde Tel Aviv, dice que no hasta que Hamas caiga. Rumores de que Estados Unidos, con Witkoff como enviado, está ofreciendo incentivos económicos, más armas a Israel a cambio de cooperación, pero la UE, con España y Francia a la cabeza, exige que se garantice el paso de la flotilla. Ursula von der Leyen, en un discurso en Bruselas, dijo que el bloqueo es inaceptable y debe levantarse, proponiendo sanciones a empresas israelíes que participan en él. Compañeras, ¿no os da esperanza? La izquierda global está despertando, pero necesita más. Boicots a la venta de armas, manifestaciones en puertos europeos, presión en los parlamentos para que el derecho internacional no sea papel mojado. Desde nuestro feminismo, esta flotilla es sororidad en olas. Las mujeres a bordo, enfermeras que han perdido familiares en Gaza, activistas que han marchado en Madrid por Palestina, son las que nos enseñan que la resistencia no es abstracta, es navegación, es riesgo, es amor por un pueblo oprimido. En Gaza, las mujeres enfrentan no solo bombas, sino un machismo colonial que las deja sin recursos para cuidar, para educar, para sobrevivir. La flotilla lleva pañales, fórmula infantil, tampones, cosas que el bloqueo prohíbe, porque sabe que las mujeres son las primeras en caer cuando el hambre aprieta. La izquierda debe apoyar esto, con fondos para la FFC, con resoluciones en el Congreso español exigiendo el fin del bloqueo, con una solidaridad que no sea solo palabras. Seguimos navegando por estas aguas turbulentas, compañeras, porque la flotilla de Gaza no es solo un convoy de barcos, es un río de solidaridad que fluye contra la corriente del colonialismo, y esta semana del 11 al 18 de octubre de 2025 hectárea ha sido un oleaje de avances, tensiones y esos momentos que nos recuerdan por qué el feminismo debe ser anticolonial. Con nuestro toque sarcástico y cercano, vamos a desglosar lo nuevo en el terreno político y las reacciones que están encendiendo el mundo, conectando con la resistencia de las mujeres palestinas y la izquierda que debe velar por ellas. Porque, ¿no es irónico que Israel, que se las da de democracia en el desierto, tenga pánico a un barco con feministas y médicos a bordo? Es como si el bloqueo, ese nudo gordiano del asedio, se deshiciera con un poco de sal y esperanza. El 15 de octubre, mientras la FFC ultimaba detalles para la segunda ola, la Unión Europea dio un paso que nos dejó con la boca abierta. Un comunicado conjunto de España, Francia, Italia y Grecia exigiendo que Israel garantice el paso seguro de la flotilla y levante el bloqueo humanitario. Pedro Sánchez, desde Madrid, soltó que el derecho internacional no es opcional, recordando que España reconoció a Palestina en mayo y que el bloqueo es un crimen contra la humanidad. Imaginaos a Sánchez, con su tono diplomático pero firme, presionando en Bruselas para que la UE suspenda la asociación con Israel hasta que permita la ayuda. Sarcasmo puro. Claro, porque nada molesta más a Netanyahu que unos europeos recordándole que el mar no es su patio trasero privado. Mientras, en el Parlamento Europeo, una resolución respaldada por 320 diputados, la mayoría de la izquierda, con Sumar y Podemos a la cabeza, exige sanciones a funcionarios israelíes implicados en las intercepciones y un fondo de emergencia para la FFC. Rumores de que Alemania y Hungría, los fieles aliados de Israel, intentaron bloquearlo, pero la presión de las mujeres parlamentarias, como Ione Belarra, que gritó «esto es genocidio», lo inclinó. Esta movida europea no es casual, es el eco de la resistencia global. El 16 de octubre, en Nueva York, la ONU abrió una sesión especial sobre el bloqueo marítimo, con expertos como Francesca Albanese, la relatora especial sobre Palestina, denunciando que las intercepciones de flotillas son actos de piratería estatal. Albanese, con su voz que corta como un cuchillo, dijo que Israel usa el mar como extensión de su ocupación, violando la Convención de Montego Bay y el derecho humanitario. Y mientras, en Gaza, las mujeres celebran en silencio. Una doctora en Al-Sifa, que ha perdido el 40% de su personal por el bloqueo, sabe que esos respiradores de la flotilla podrían salvar vidas. Compañeras, ¿no os da escalofríos de esperanza?
La izquierda está despertando, pero necesita más fuego, boicots a empresas que financian el bloqueo, como las navieras que transportan armas a Israel y resoluciones en la ONU para declarar el bloqueo ilegal. Y las negociaciones siguen siendo un baile de máscaras. El 17 de octubre, Qatar anunció que su propuesta de tregua incluye un pasillo marítimo temporal para la flotilla, con 50 rehenes liberados a cambio de 72 horas de pausa y 800 camiones de ayuda. Pero Hamas, desde sus posiciones, exige el fin total del bloqueo y la retirada israelí, diciendo que no negociaremos migajas mientras Gaza muere de hambre. Netanyahu, en una rueda de prensa en Jerusalén, replicó que cualquier barco que se acerque será hundido si es necesario, un comentario que desató una tormenta en redes, almohadilla Free de flotilla trending con millones de posts. Rumores de que Estados Unidos, con Blinken presionando en privado, ofrece a Israel un paquete de 2.000 millones en ayuda militar si permite el paso de la flotilla, pero con condiciones, nada de levantamiento permanente del bloqueo. Sarcasmo a tope, qué generoso, ¿no? Darle armas a Israel para que coopere mientras las mujeres de Gaza entierran a sus hijos por falta de medicinas. La izquierda americana, con AOC y el Squad, exige que el Congreso corte la ayuda, recordando que desde 2010, 12 flotillas han sido atacadas, con 19 muertos, la mayoría civiles. Desde nuestro feminismo, esta flotilla es un faro de sororidad. Las mujeres a bordo, médicas que llevan fórmula infantil para madres desnutridas, periodistas que documentan el horror para romper el silencio, son las que nos muestran que la resistencia es femenina. En Gaza, las mujeres enfrentan un machismo colonial que las deja sin recursos, viudas criando solas, agricultoras sin tierra, maestras sin aulas. La flotilla lleva tampones, pañales, suplementos, cosas que el bloqueo prohíbe, porque sabe que las mujeres son las primeras en caer cuando el hambre aprieta. La izquierda debe apoyar esto, con fondos para la FFC, con manifestaciones en puertos como Valencia o Barcelona, con presión en el Congreso para que España lidere un boicot marítimo. Porque mientras la derecha aplaude a Israel, nosotras quemamos por justicia. Ahora que hemos visto cómo la presión global forzó la liberación de los activistas, vamos a profundizar en las reacciones internacionales que han sacudido esta semana y en la preparación febril de la segunda ola para noviembre, esa que promete ser un tsunami de solidaridad. Del 11 al 18 de octubre de 2025, el mundo no se ha quedado callado. La ONU, la UE, gobiernos de izquierda y miles en las calles han alzado la voz contra la piratería israelí, mientras la Freedom Flotilla Coalición, FFC, y Thousand Madlenes to Gaza, TMTG, tejen la siguiente ofensiva marítima. Imaginaos, compañeras, a mujeres como Ubaida Arraf, coordinadora de la FFC, palestina americana, detenida y liberada el 12 de octubre de la prisión Sigma, saliendo con la cabeza alta, gritando que esto no para. Con nuestro toque sarcástico y cercano, desglosamos estas victorias parciales, conectamos con el feminismo que rompe bloqueos y la izquierda que debe ir más allá de los comunicados. Porque, ¿no es hilarante que Israel, con su armada de miles de millones, tiemble ante unos barcos con pañales y antibióticos? Es piratería colonial y el mundo lo está viendo. El 12 de octubre fue el día de la liberación total. Los 145 activistas de la FFC y TMTG, secuestrados el 8 en aguas internacionales a 120 millas de Gaza, fueron soltados. La última tanda salió de la prisión Sigma en Askelon. Ubaida Arraf y Zohar Regeb, ambas con ciudadanía israelí, acusadas falsamente de delitos criminales antes de ser liberadas por la policía. Adala, el Centro Legal para Derechos Árabes en Israel, denunció abusos sistemáticos, golpes físicos y verbales, exposición al sol abrasador, confiscación de pertenencias, denegación de abogados, detención en Cioté bajo condiciones inhumanas, sin comida ni agua suficiente, baños sucios, hacinamiento. Mujeres como las médicas a bordo, que llevaban equipos para partos en Gaza, fueron tratadas como terroristas. Sarcasmo puro. Claro, porque una enfermera con respiradores es una amenaza existencial, mientras Israel bombardea hospitales sin pestañear. La mayoría fue deportada vía Jordania, pero su testimonio es dinamita. Vídeos filtrados muestran quemando israelíes irrumpiendo en el Khanshens al amanecer, arrastrando a activistas, periodistas de 30 países, feministas, electas, como si fueran carga peligrosa. Las reacciones internacionales explotaron como un volcán. El 13 de octubre, Irene Khan, relatora especial de la ONU sobre libertad de expresión, exigió garantías para futuras flotillas y condenó las intercepciones como violaciones graves al derecho marítimo y humanitario.
Atacar civiles desarmados en alta mar es piratería estatal, dijo, citando la Convención de Montego Bay. En Bruselas, 82 parlamentarios del Consejo de Europa y el P firmaron una carta demandando liberación inmediata, aunque ya eran libres, y sanciones a Israel por el bloqueo. España, Francia, Italia y Grecia emitieron un comunicado conjunto: el bloqueo es inaceptable, debe levantarse. Pedro Sánchez reiteró que España liderará boicots a armas, mientras Yolanda Díaz, desde su mar, llamó a manifestaciones masivas en puertos españoles. En América Latina, Colombia expulsó diplomáticos israelíes, México y Brasil exigieron respeto a sus ciudadanos en la flotilla. Greta Thunberg, que navegó en junio en la Madeleine, dio una entrevista a Aftonbladet el 17. Si tratan así a una blanca con pasaporte sueco, imaginad lo que hacen a los palestinos a puerta cerrada. Rima Hassan, MEP francesa en el Conscience, tuiteó: esto es desobediencia civil contra el genocidio. Y las negociaciones siguen enredadas. El 14 de octubre, Qatar y Egipto elevaron su propuesta: tregua de 96 horas para un pasillo marítimo, 50 rehenes liberados por 800 camiones de ayuda y paso de la flotilla. Hamas rechaza, exige fin permanente del bloqueo y retirada total. Netanyahu: no hasta que Hamas caiga. Rumores de que Estados Unidos ofrece 2.000 millones en armas a Israel por cooperación, pero Blinken presiona en privado por un gesto humanitario. La UE, con von der Leyen, propone suspender la asociación UE-Israel y un fondo para reconstruir Gaza post-bloqueo. Compañeras, ¿esperanza o migajas? La izquierda debe empujar. España ya reconoció Palestina, ahora toca cortar exportaciones de armas y financiar flotillas. Desde nuestro feminismo, esta semana brilla por las mujeres: Arraf, Thunberg, Hassan, médicas que lideran la FFC. En Gaza, las mujeres pagan el precio. 70% de los muertos civiles son ellas y niños, viudas criando solas, agricultoras sin tierra. La flotilla lleva fórmula infantil, tampones, pañales, prohibidos por el bloqueo, porque el hambre golpea primero a las madres. La izquierda global debe amplificar esto. Manifestaciones en Valencia y Barcelona el 18, con miles exigiendo libres las flotillas. Rumores de que la segunda ola en noviembre tendrá 20 barcos desde Catania y sur de Francia, recaudando 1 millón de euros, con grupos locales en Francia organizando. El 18 de octubre marcó un hito. La Freedom Flotilla Coalición, FFC, y Thousand Madeleines to Gaza, TMTG, confirmaron que la segunda ola zarpará el 20 desde Catania, con 10 barcos, 200 activistas y 20 toneladas de ayuda, medicinas, equipos médicos, suplementos para combatir la hambruna que afecta al 96% de Gaza. Greta Thunberg, Rima Hassan y Ubaida Arraf lideran este convoy, con mujeres al frente, médicas palestinas exiliadas, feministas italianas, periodistas que filman cada ola para romper el silencio. La FFC lanzó un crowdfunding que recaudó 1,2 millones de euros en una semana, con donaciones de colectivos feministas en España y Francia. Sarcasmo puro, claro, porque nada asusta más a Israel que una campaña de GoFundMe y unas mujeres con megáfonos, ¿verdad? Pero Israel ya mueve sus piezas: drone sobre el Mediterráneo, amenazas a puertos italianos, rumores de que la Armada prepara otra intercepción en alta mar, alegando seguridad. Las reacciones globales no se hicieron esperar. El 17 de octubre, manifestaciones en Valencia, Barcelona, París y Atenas reunieron a miles, con pancartas de libres las flotillas y fin al bloqueo. En España, Yolanda Díaz y Ione Belarra, desde Sumar y Podemos, llamaron a boicotear empresas que comercian con Israel, mientras el Congreso debate una moción para exigir el paso seguro de la flotilla. En la ONU, Francesca Albanese reiteró que el bloqueo es un crimen contra la humanidad, exigiendo un corredor marítimo permanente. En América Latina, México y Colombia amenazaron con romper relaciones con Israel si hay más intercepciones. Compañeras, ¿no os da esperanza? Pero no basta. La izquierda debe ir más allá, con sanciones reales, con presión para cortar la ayuda militar a Israel, que recibe 3.800 millones de dólares anuales de Estados Unidos. Rumores de que Blinken ofrece un gesto humanitario, dejar pasar un barco a cambio de silencio sobre el bloqueo, son migajas que no nos traga. En Gaza, las mujeres son las que sostienen la espera. Una enfermera en Al-Aqsa, trabajando con linternas, sabe que esos respiradores podrían salvar a bebés asfixiados por el polvo.
Una madre en Jabalia, repartiendo harina a 10 familias, sueña con los suplementos que la flotilla trae. El bloqueo prohíbe hasta tampones, dejando a las mujeres en una crisis de higiene que el machismo colonial ignora. Estas mujeres, viudas, maestras, agricultoras, enfrentan no solo bombas, sino un sistema que las quiere rotas. Pero resisten, organizan comedores, cosen heridas, enseñan a sus hijas a no rendirse. La flotilla es su esperanza, y las mujeres a bordo, como Arraf, que ha sido detenida 3 veces, son su eco. Desde nuestro feminismo, esto es sororidad, mujeres cruzando mares para que otras puedan respirar. Mi opinión es clara, la flotilla es un acto de desobediencia que desenmascara el colonialismo. Israel no solo bloquea Gaza, bloquea la verdad, la humanidad, la justicia. La izquierda debe ser más que discursos. España, que reconoció Palestina, debe liderar sanciones marítimas. La UE, cortar la asociación con Israel. Nosotras, boicotear, marchar, donar. Llamado a la acción. Compañeras, no dejen que apaguen este fuego. Únanse al BDS, donen a la FFC, marchen en los puertos, exijan sanciones en el Congreso. Suscríbanse a La Voz que Quema, compartan este vídeo, dejen sus ideas en los comentarios. ¿Cómo apoyan a la flotilla? Hagamos que nuestra voz sea una ola imparable. ¡Que arda!